Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el abordaje a los pacientes fumadores. ¿Cómo vamos a hacer las intervenciones no farmacológicas y farmacológicas? Estamos en el canal Ciencia y Educación. Les pido que me sigan por las redes y que activen la campanita. Sin más rodeos, seguimos con la clase. La intervención mínima. Todo terapeuta de la salud, llámense psicólogo, kinesiólogo, médico, enfermero, todos deberíamos hacer una intervención mínima. ¿Qué necesitamos para hacer la intervención mínima? El conocimiento. No necesitamos ningún aparato, no necesitamos medicamentos, así que deberíamos hacer una intervención mínima. ¿Cuál es el resultado estadístico de esta intervención mínima? Por ejemplo, voy al odontólogo y fumo y me dice que las caries son por el tabaquismo. Esa intervención mínima hace que un porcentaje del 5 al 10% de los pacientes que reciben esta intervención lleguen a dejar de fumar al año, o sea que mantengan la abstinencia al año, solo por ese consejo breve. Así que imagínense la importancia que tiene. Vamos a ver qué incluye específicamente esta intervención. Las 5A, claro que son en inglés. Entonces, la primera A sería preguntar, que es ask. Preguntar sobre la condición de fumador. ¿Por qué hay que preguntarle la condición de fumador? Porque seguramente el motivo de consulta es por el tabaquismo que lo llevó a tener caries, gastritis, infarto o lo que fuere. Lo segundo es aconsejar. Un consejo firme de dejar de fumar. No puede ser que sea y trate de dejarlo y vea qué puede hacer. Tiene que ser un consejo firme de que debe dejar de fumar, que esta situación no puede continuar así. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. La tercera A es ACES, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico con las fases de abandono? Vamos a ver si está motivado, no está motivado, si está en una etapa de preparación, una etapa de acción, o si recientemente dejó de fumar y ya está en una etapa de mantenimiento. Entonces ahí incluiríamos las fases de abandono. Luego, ASIST. Asistir, acompañar, ayudar al paciente que desea dejar de fumar a que lo pueda hacer. Y por último, fijar, que sería range, las visitas de seguimiento. Siempre, como es una enfermedad adictiva y recurrente y recidivante, como dijimos anteriormente, debemos hacer visitas de seguimiento. Por otro lado, vamos a comentarle al paciente algunos datos. Por ejemplo, 2 de cada 3 fumadores quieren dejarlo, eso es importantísimo. Nosotros hicimos una encuesta en la universidad y en un hospital y vimos que más del 60-70% de las personas que fuman quieren dejarlo. Eso es muy importante para que tengamos en cuenta que cuando vienen con una pequeña motivación o una intervención mínima, el paciente realmente logra dejar de fumar. Intervención de tabaquismo. Se divide según la dependencia, ya que existen en el tabaquismo la dependencia física, la dependencia psicológica y la dependencia social y conductual o gestual. Entonces vamos a hacer una estrategia farmacológica para la dependencia física y una estrategia cognitivo-conductual para las otras. En cuanto a las estrategias conductuales que tenemos, es una educación, si se le puede llamar, de una técnica de resolución de problemas para que cuando tengan algún síntoma de abstinencia los pacientes puedan acudir a esa resolución de problemas. Hay que entrenarlos en ciertas habilidades y competencias como para hacer en el momento que tienen la situación de abstinencia, que dura unos poquitos segundos. Eso es muy importante decírselo, ya que los pacientes a veces creen que van a estar desesperados y con estos síntomas de abstinencia varios minutos o más largos. Hay que reconocer las situaciones de riesgo, que un paciente tome café o consuma comidas copiosas o tome alcohol, hace que sea una situación de riesgo para que empiece de vuelta a fumar. Por lo tanto, hay que reducir esos factores que predisponen que el fumador fume más. Bueno, dentro de las cosas que podemos hacer cuando tenemos síntomas de abstinencia es tomar agua, abundante agua, pero no gaseosas,
porque la gaseosa predispone más a que podamos tener más ganas de fumar. Otra cosa que es interesante para la dependencia gestual es utilizar sorbetes. Cuando tomo agua o algún jugo natural o lo que fuera, utilizo el sorbete. Hacer actividad física hace que nos mantengamos en abstinencia. Eso hay estudios que confirman que la abstinencia se relaciona mucho con la actividad física aeróbica continua. Es decir, que la hago 3-4 veces por semana. Liberar todos los espacios de humo de tabaco. Por ejemplo, hogar libre de humo de tabaco, auto libre de humo de tabaco, oficina libre de humo de tabaco. Esto es fundamental porque tanto el fumador como el no fumador va a tener menos consecuencias dañinas y a su vez va a generar menos dependencia a sí mismo. Entonces es muy importante trabajar en algún lugar. Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, ¿cuál es el lugar que menos le va a costar dejar de fumar? Por ejemplo, me dicen, yo fumo solamente en el baño. Entonces ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el baño, después, por ejemplo, la cocina, el auto, que a veces me dicen, bueno, pero yo ando solo en el auto, podría fumar, porque mis niños se suben solamente el fin de semana y ahí no fumo. Pero ojo, que los tóxicos del cigarrillo quedan durante 15 días adentro del lugar donde se fuma. Entonces es muy importante que aunque viajemos solo, dediquemos este espacio a decir espacio libre de humo de cigarrillo. Vamos a incentivar a los pacientes a que compren otras marcas y a su vez que no sean saborizados, porque los saborizados generan más adicción y eso la industria lo sabe y por eso cada vez saca más sabores de distintos gustos y de todo. Después vamos a incentivar también al consumo de frutas y verduras que son menos atrayentes para fumar después. Las comidas copiosas son situaciones de más riesgos y tomar menos café y menos alcohol, que son otras desencadenantes en tabaquismo. Bueno, una atención muy especial para los profesionales sanitarios, que acá en tabaquismo tienen varias funciones. Una es el rol modélico que ocupan. Yo si veo fumar a mi médico, a mi enfermero, a la persona que me atendió en el hospital, estoy pensando, bueno, si él fuma, ¿cómo no voy a poder fumar yo? Entonces hay una atención especial con el rol modélico, ejemplar que cumple el profesional del equipo de salud. Por otro lado, una función educadora. Si yo soy un profesional de salud que trabajo para educar a mi paciente en cuestiones saludables, no puedo ni tener olor a cigarrillo, ni fumar, ni demostrar ningún tipo de este estilo de adicciones. Una función terapéutica, lógicamente, que todos los profesionales de salud deberíamos intervenir con todos los pacientes fumadores que se nos presenten. Y por otro lado, una función social. Nosotros en tabaquismo insistimos es que no es lo mismo que otra enfermedad. Es muy importante que trabajemos en que el equipo de salud y que los hospitales sean libres de humo. Vamos a la terapia farmacológica directamente. Tenemos la terapia de sustitución nicotínica y la terapia farmacológica con pastillas. La terapia de sustitución nicotínica incluye chicles, parches y caramelos. También existen los sprays nasales que se usan cada vez menos porque arden mucho en la nariz, pero existen esas 4 formas de sustitución nicotínica. Y después está la vareniclina y el bupropión, que son fármacos que se utilizan para dejar de fumar. Los chicles de nicotina son chicles que se compran en las farmacias, son de venta libre, o sea que todos los profesionales de salud lo podríamos recomendar. Vienen de 2 y de 4 miligramos y lo único que hay que tener en cuenta es que el paciente se lo meta a la boca y lo mastique unos segundos, ahí larga la nicotina y luego lo tiene que llevar el chicle al otro lado de la mejilla para que no le produzca irritación, porque como es nicotina, produce daño en la mucosa yugal. Es importante que los pacientes que consumen chicles deben fijar una mínima cantidad de chicles porque si no, no va a estar siendo efectivo y les voy a dar una medida rápida para que la tengan en cuenta. Si fumo 10 cigarrillos por día, tengo que consumir 5 chicles de 2 miligramos. En general yo lo que le digo, un tips para que no les caiga mal, ni les produzca acidez, ni les irrite la mucosa, es que consuman mezclado con un chicle de cualquier marca sin azúcar que les dé un poquito de sabor para que les guste, porque la nicotina en sí
es fea, no tiene gusto rico. Dentro de las reacciones adversas son muy pocas, pero son estas que les digo, de la irritación de la mucosa, acidez, pueden haber, pero nunca más que el cigarrillo, así que eso sí ténganlo en cuenta. El chicle tarda en liberar más o menos 1 o 2 minutos la nicotina para que llegue al cerebro. El cigarrillo tarda 7 segundos, así que es difícil competir, pero en situaciones de abstinencia es bueno usar los chicles, tanto los chicles como los caramelos, que serían más o menos lo mismo. Con respecto a los caramelos, debemos tener en cuenta que los debemos chupar, no morder, porque ahí sí nos va a alargar una dosis muy grande de nicotina que realmente nos va a ocasionar hasta mareos, bueno, distintos síntomas. Así que los chicles y los caramelos se usan de la misma manera, vienen de 2 y de 4 miligramos y producen las mismas reacciones adversas. Ahora vamos con los parches. Existen distintas marcas. No tengo ningún interés comercial, pero les muestro esta como para que tengan en cuenta cómo es el parche. Ahora los vamos a abrir para que ustedes sepan y expliquen al paciente cómo lo pueden utilizar. Los parches de nicotina vienen de 21, de 14 y de 7 miligramos, que esto incluye unos milímetros que son de 10, de 20 y de 30 milímetros, y según el grado de dependencia es el que vamos a usar. Pero muy importante, el parche de nicotina se puede usar con mucha tranquilidad, con mínimas reacciones adversas en los pacientes internados, para que no hagan síntomas de abstinencia. Les voy a mostrar cómo se usa un parche de nicotina, así ustedes lo pueden usar en todas las internaciones independientemente de la causa. Lo que hacemos es abrir el parche primero y luego lo tenemos que airear durante 5 a 10 segundos para que se active. Luego de eso podemos poner el parche en una zona que en realidad es la zona de acá de los músculos del bíceps, del tríceps, en la zona del brazo alto, y lo colocamos así de esta manera. Quede bien pegado, ¿sí? Se los estoy mostrando en la mano porque tengo el guardapolvo, lógicamente, así que quede bien pegado, se deja 24 horas y al otro día se lo saco, por ejemplo, antes de bañarse. El paciente se va a bañar, se asea o lo que fuere y se coloca otro parche nuevo. Este parche sirve solo por 24 horas. Inclusive en los pacientes cardiópatas se puede colocar un parche de nicotina sin ninguna reacción adversa. Esto es importante que lo sepan, sobre todo los cardiólogos que están trabajando en unidad coronaria o en clínicas de internación cardiológica. ¿A quiénes les vamos a indicar los parches de nicotina? A todos los fumadores de baja o moderada intensidad, de dependencia, y debemos comenzar, por ejemplo, con el parche de nicotina el día que teóricamente el paciente va a dejar de fumar. Pero eso es una teoría de los médicos que trabajaron mucho lo que es fecha fija. Si saben algo de tabaquismo, saben que existe la fecha fija, o sea, el día de que va el paciente a dejar de fumar, que se hace todo un pensamiento para que el paciente reconozca ese día como un corte, dejar de fumar ese día, o se puede hacer con fechas flexibles que el paciente va dejando de fumar mientras recibe ya el tratamiento. El parche es para baja y moderada intensidad, el parche solo. Si se mezcla, se da de forma combinada con la terapéutica farmacológica en comprimidos, ahí en ese caso sí podemos trabajar pacientes con dependencia alta, parche más comprimidos. La dosis aproximada de esto depende de la cantidad de cigarrillos que tenga, la dependencia y todo eso, pero a regla general les voy a decir que los de 20 milímetros nunca le van a errar. Tengan dependencia baja o moderada, con los 20 milímetros, o sea los 14 miligramos, no vamos a andar mal nunca. Existen 2 fármacos hasta la actualidad que se utilizan para el tratamiento de tabaco: el bupropión y la vareniclina. El bupropión fue diseñado como antidepresivo, pero se hicieron estudios porque se vio que en los neuropsiquiátricos donde se trabajaba con bupropión, los pacientes llegaban a dejar de fumar o bajaban la cantidad de cigarrillos. Entonces es un buen medicamento si el paciente, por ejemplo, está con una depresión leve o está bajo de ánimo. Entonces nosotros podemos combinar esto, si hace falta, con algún parche o un chicle, o simplemente como terapéutica sola también es efectiva. Se da en una dosis de 150 miligramos con desayuno y 150 miligramos con almuerzo, aunque los primeros 7 días se da una sola dosis y luego se le agrega la segunda. No se puede dar de noche, es la única
cosa que tenemos que tener en cuenta porque produce insomnio. Después, con respecto a la vareniclina, es un medicamento exclusivamente diseñado para dejar de fumar. Es como la vedette de la terapéutica farmacológica, pero no podíamos faltar que ahora en la FDA ha decidido sacarla del mercado. Yo pienso que va a volver, pero es una cuestión personal. Todavía no tenemos datos sobre eso. Igual se los voy a explicar porque es el mejor tratamiento para el tabaquismo. Hace menos de un año que le ha sacado del mercado y simplemente porque traía un producto que es nitrosamina, que es potencialmente cancerígeno. Yo siempre digo, no hay producto más cancerígeno que el cigarrillo. Por lo tanto, para mí, digamos, es un grave error haber sacado la vareniclina del mercado. Vamos con el tratamiento. ¿Cómo se inicia? Con 0,5 miligramos con el desayuno, y a la semana o a los 4 días se comienza con 1 miligramo con el desayuno y 1 miligramo con la cena. Los primeros días es como para probar un poco de tolerancia. Con respecto a las reacciones adversas, tenemos que ha habido algunos casos de intento de suicidio, pero tengamos en cuenta que la depresión en los fumadores es mucho más frecuente. Y otra cosa que se vio en algún momento, que también se puso en la mesa de discusión, fue el tema de las arritmias y eventos cardiovasculares. Después se hicieron varios metaanálisis sobre las dos temáticas puestas en la mesa, que era el intento de suicidio y a su vez las arritmias o la enfermedad cardiovascular aguda, y se descartó completamente estas reacciones adversas como frecuentes. Sí, pueden ocasionarse, pero siempre les pido que piensen que es más peligroso que el paciente siga fumando o cualquier medicamento que lo ayude a dejar de fumar. Acá les dejo una foto, un recuerdo que tengo muy lindo de los expertos que me formaron. Es el doctor Jiménez Ruiz y el doctor Riesco Miranda, que son de España, son los que presiden la CEPAR, que es la Sociedad de Neumonología de España, y a su vez manejan todo lo que es la Comunidad de Madrid de tabaquismo. Sin más, los dejo con el desafío: un mundo libre de humo de tabaco.